¿cómo les va? ¿Cómo estuvieron hasta ahora? Bien, bien. Bien. Vamos a ir empezando. Les presento, acá creo que ustedes no lo conocen todavía, o si lo conocen de otro momento, el doctor José María Blanco, está acá acompañándome. Él trabaja en la UFI 3, del Departamento Judicial de Loma de Zamora. Todo lo que tenga que ver con el derecho penal tenemos un especialista, y con lo procesal, por eso también está acá con nosotros. El doctor Blanco además nos acompaña en el curso de criminología, que muchos están también con él, y bueno, es una relación que mantenemos hace muchísimos años en la docencia, y yo lo convoqué también para este curso porque creo que es uno de los mejores docentes que he visto hasta el momento, así que en cualquier momento pasamos a retiro, pero todavía no. ¿Eso que dice 111, 311 qué es? Es un numerito porque alguien puso eso en vez de poner su... Es alguien que está ahí. Claro, es alguien que está acá. Bueno, vamos a empezar con la clase que sería la clase inicial. ¿Pones un PowerPoint? No, solamente lo... No. Así que les pido que presten atención. Pepe es muy práctico, José María Blanco, ¿no? Como les conté, es muy práctico, muy sintético a los efectos de que vayamos poniendo o teniendo los temas y los ítems que vamos a ir viendo en el curso, que después van a servir obviamente para dar el examen. Así que prestémosle atención. Cualquier duda que tengan nos vayan consultando. Como siempre podemos parar y preguntar. No sé si alguno tiene una pregunta anterior, por las dudas, antes que empiece. ¿José María? ¿No? Bueno, todo tuyo. José María, dijiste. No, acá había... María. Bueno, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo a todos. Un placer conocerlos, pese a las condiciones estas de informática mediante. Y aprovecho para agradecerle una vez más a Marcelo la convocatoria al curso. Es un curso que, como ustedes saben, al punto tal que se han inscrito, destinado a profesionales que quieren ser peritos, que quieren actuar como peritos en el marco de juicios que se sustancien en la provincia de Buenos Aires. Por una acordada de la Corte, cuyo número no me acuerdo, y ya lo vamos a recordar, es obligatorio para todos ustedes, es decir, si quieren actuar como peritos, tienen que pasar por este curso. Y el examen que van a tener es supervisado por veedores de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. En el encuentro pasado estuvieron con Marcelo y yo más o menos estoy al tanto del contenido de la charla que han tenido. Marcelo siempre les hace una especie de introducción a la práctica del derecho, a la ciencia del derecho, a la naturaleza misma del derecho. Hoy nos vamos a meter en cuestiones que tienen que ver con el derecho, pero mucho más terrenales. Es decir, vamos a tratar de no pensar tanto, sino de ver qué es lo que está escrito, a qué reglamentaciones nos tenemos que atener para trabajar como perito, porque en última instancia el curso está destinado a eso, ¿no? A que cada uno de ustedes sepan cuáles son las oportunidades, en qué momento tienen que presentar un escrito, qué es lo que pueden reclamar, a qué están obligados, qué es lo que tienen que hacer y cuáles son los pasos a seguir cuando les toque actuar en un expediente. Tenemos que considerar algunas cuestiones para entender por qué nos vamos a tener que ajustar a lo que diga una ley determinada al momento de actuar como perito. Es decir, ¿de dónde surge? ¿A quién se le ocurre que tengo que presentar un escrito en forma informática y que ese escrito tiene que contener una información mínima, mi especialidad, mi número de matrícula, qué sé yo, mi teléfono, un mail de contacto? Es decir, todo eso ¿de dónde surge? ¿A quién se le ocurrió? Aceptamos la definición de derecho, la definición más abarcativa y más sencilla que podemos encontrar, como el conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. ¿Sí? Conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Esa es una explicación de lo que es el derecho. Y nosotros podemos ver que esas normas, si es un conjunto de normas, tiene diversidad de normas, y esas normas pueden tener origen en la costumbre, en los usos,
puede tener origen en algún otro lugar. Cuando la mayoría de ustedes son médicos, quizás haya algún profesional de la psicología o de algún otro ámbito, ahí está, ahí es. Siempre pasa, y puede haber algún kinesiólogo inclusive, pero la mayoría son médicos. Entonces son gente que está acostumbrada a pasearse por los pasillos de los hospitales, y en los pasillos de los hospitales suele haber una foto, un cuadrito colgado de una enfermera que nos dice, así que se pone el dedo índice sobre la boca, y bueno, todos interpretamos que nos está pidiendo silencio. Y ya sabemos que si está ese cuadrito no hace falta que haya un cartel que diga silencio, por favor no hable o hable en voz baja. Esa imagen ya nos da la noticia de lo que tenemos que hacer. Eso precisamente es el derecho. Utiliza signos que mayoritariamente o convencionalmente entendemos para saber cómo proceder. Cuando vamos a comprar algo a un negocio y hay gente que llegó antes que nosotros, nos ponemos por detrás, es decir, hacemos la fila. Y en ningún lado dice, por favor, haga la cola. Sin embargo, ya sabemos que tenemos que conducirnos de ese modo. Los mandatos que dan las normas de convivencia a veces son expresos, a veces son ilustrados a través de imágenes, como las que decíamos recién, a veces es simplemente con una luz de un color. Entonces el semáforo nos dice cuándo podemos seguir o cuándo nos tenemos que detener. Algo más, perdón, que me encantó lo que estás diciendo. Vamos a hacer un ejercicio. Todos háganme la señal de te llamo en un rato, te llamo. A ver, ¿cómo sería? Bueno, esto está delatando su edad, doctores. ¿Saben? Porque si usted le pregunta lo mismo a un chico de 20 años, le hace así. Ya no se hace más así. Ahora se hace así. ¿No? Fíjense cómo va cambiando también en virtud del desarrollo social. Sí, porque somos seres sociales. Lo que hace a la diferencia, lo que hace que no seamos un conjunto de gente viviendo en un lugar, en el mismo lugar, es que somos un Estado. Mejor dicho, somos un país. Y un país tiene una población, que somos nosotros, tiene una organización, y esa organización necesariamente es jurídica, tiene un Estado, tiene normas que nos rigen, y tenemos un pasado común y un conjunto de valores que compartimos, ¿verdad? Ese conjunto de valores que compartimos son plasmados en la normativa. Dentro de esa normativa está la prohibición de matar a otro, está el reconocimiento de la propiedad privada, la garantía de que tu vivienda es tuya y nadie tiene por qué meterse ahí, en fin, todo lo que regula las relaciones de familia, las filiaciones. Yo soy hijo de quien soy porque lo dice la ley, y a mi vez soy padre de algunas personas, en mi caso 2, también porque lo dice la ley, más allá de lo biológico, ¿se entiende? Es decir, el derecho está presente en nuestras vidas todo el tiempo, aunque no lo querramos. Eventualmente puede ocurrir, y ocurre todo el tiempo, que Marcelo se cree que tiene derecho a hacer algo y yo también, y no podemos los dos hacerlo. El que va a desempatar, el que va a decir quién de los dos tiene mejor derecho, va a ser el Estado. El Estado a través de órganos que están especialmente diseñados para eso. A eso se llama administración de justicia. Y acá se nos aparece un primer camino que se bifurca. Hay normativa, es decir, hay conjuntos de normas, hay leyes, que son dictadas por un órgano en particular del Estado, pero cuyo cumplimiento es controlado por otro órgano. ¿Cómo funciona esto? Ustedes bien saben que nuestro país, la República Argentina, fue creado a partir de un acuerdo entre provincias. Las provincias del Río de la Plata, a partir de varias peleas, varias luchas y varios tratados, un buen día decidieron crear el Estado Nacional. Siendo que las provincias son anteriores al Estado Nacional,
las provincias delegaron en el Estado Nacional ciertas cosas y se reservaron otras. Así es como cuando se crea el Estado Nacional, las provincias delegaron en el Congreso Nacional la redacción de lo que se llaman códigos de fondo. Los códigos de fondo son conjuntos de normas, conjuntos de leyes o una ley que tiene un montón de artículos para regular aquellas relaciones entre los individuos que el Estado Nacional considera indispensables. Por ejemplo, el Código Nacional en lo civil y comercial, que es el que regula cuándo una persona es considerada persona, que existen personas físicas como somos nosotros y también existen personas jurídicas como son los clubes, las sociedades. Cualquier empresa tiene una sociedad bajo algún formato que la ley le otorga, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. Las relaciones entre las personas, las obligaciones que emergen a partir de los actos que las personas cometemos, los contratos, el contrato de compraventa, el contrato de alquiler, el contrato de préstamo, de mutuo, de hipoteca, todos los contratos que existen están regulados en el Código Civil y Comercial. Las relaciones de familia, como decíamos hace un rato, las filiaciones, los matrimonios, las nulidades de matrimonios, los divorcios, las sucesiones, de quién son las cosas cuando una persona muere. Bueno, eso lo determina el Código Civil. El código ahora se llama Código en lo Civil y Comercial de la Nación. Así, de la forma en que les estoy contando, aunque ustedes a lo mejor ya lo saben, ¿no? Pero de esta forma es como el Congreso Nacional dicta los códigos de fondo. Los códigos de fondo son, en lo civil y comercial, el Código de Minería, el Código Aduanero, el Código Penal y alguna cuestión más que por ahí, la cuestión impositiva, las leyes impositivas, las leyes impositivas respecto de impuestos nacionales. Digo que esto lo hace el Congreso Nacional. ¿Qué es el Congreso Nacional? ¿Quiénes son? Bueno, esto sí lo sabemos, ¿no? Pues somos toda gente que votamos, es decir, son los representantes de los ciudadanos elegidos a tal efecto. Nosotros elegimos periódicamente personas que integran el Congreso Nacional para que dicten las leyes que nos van a regular. Puede ocurrir que en el devenir de la vida cotidiana o en el ejercicio de nuestros derechos nos encontremos con conflictos. Resulta que yo le alquilo una propiedad a una persona, esa persona deja de pagarme y no se quiere ir. Y esto que estoy contando pasa en Lomas de Zamora. Puede pasar que una persona un matrimonio, desean adoptar un chico en Luján. Puede pasar que un comerciante tiene que ejecutar un cheque, que el banco rebotó un cheque porque no tiene fondos, lo tienen que ejecutar en Mar del Plata. Digo, son muy variados los aspectos de los conflictos que podemos tener los ciudadanos unos con otros y los lugares geográficos en donde pueden ocurrir esos conflictos. Así como las provincias delegaron en el Congreso Nacional la redacción de los códigos de fondo, se reservaron para sí, para el propio gobierno provincial, cada provincia, la forma en la que se administra la justicia. Y esto queda plasmado en lo que se llaman códigos de procedimiento. El procedimiento judicial, un procedimiento judicial, está constituido por una serie de pasos que las personas llevamos adelante a fin de satisfacer nuestro reclamo de justicia. Yo tengo el inquilino que no me paga, no lo puedo ir a sacar a las patadas de la casa. Tengo que ir ante un juez a pedir el desalojo. ¿Me van siguiendo? Es una serie de pasos, entonces el proceso judicial es una serie de pasos que hay que cumplir para que un reclamo de justicia sea satisfecho. Y como vimos, hay legislación de fondo, es decir, lo que regula en macro, en grande, lo que regula groseramente los derechos que tenemos,
y una legislación de forma, que es cómo nos tenemos que conducir para hacer valer esos derechos. Los funcionarios que van a determinar quién de los dos tiene razón en un conflicto judicial se llaman jueces. Los jueces integran el poder judicial de cada provincia. Tenemos entonces códigos que regulan la vida en sociedad, que los dicta el Congreso de la Nación, y códigos procesales que dicen cómo tenemos que conducirnos frente a los jueces en nuestros reclamos. Que hablamos y que... Para, dame 2 minutos, vamos a ver qué nos dice. No, bien. Imagínense que, bueno, ustedes en su mayoría son médicos y tienen especialidades, ¿verdad? O todos sabemos de las especialidades profesionales que cada vez son más, es decir, cada vez sabemos más de menos cosas, hasta que va a llegar el día en que sepamos todo de nada, pero esa es otra discusión. Lo cierto es que las especialidades favorecen a la excelencia en el trabajo, ¿sí? En materia de administración de justicia pasa lo mismo. Hay jueces especialistas en lo suyo. Si yo me quiero divorciar, tengo que acudir a un juzgado distinto a que si quiero denunciar que me robaron el auto. Porque es otro juez distinto el que va a abocarse al estudio de cada supuesto. Si yo tengo un conflicto con un empleado mío, o si tengo un conflicto con mi empleador, porque me despidió sin causa, voy a tener que ir ante un juez en lo laboral. Si tengo un problema de familia, voy a tener que ir ante un juez de familia. Si tengo un problema de carácter civil, voy a tener que ir ante el juez en lo civil. Y si tengo un problema penal, voy a ir ¿ante quién? Ante el juez penal. Este tema de decir voy ante el juez no es simplemente que llego, pregunto dónde queda la ventanilla del juez penal, toco el timbre y me atiende. Hay una serie de pasos a cumplir que van a estar dados por la ley procesal, por esos códigos de procedimiento de los que estábamos hablando hace un ratito. A efectos de distribuir el trabajo para la administración de justicia, en nuestra provincia de Buenos Aires, la facultad que tienen los jueces de dictar sus fallos está dividida. Está dividida bajo 3 criterios. Esta facultad de decir quién tiene razón, que tienen los jueces, se llama jurisdicción. Jurisdicción, etimológicamente, significa decir el derecho. Y es la función última que tiene un juez. Decir el derecho, decir a quién asiste el derecho. Decir quién tiene razón en caso de conflicto. La jurisdicción de los jueces, entonces, en la provincia, está repartida bajo 3 parámetros. Está dividida la jurisdicción en razón del territorio, en razón de la competencia y en razón del grado. En razón del territorio, vamos a ver cómo se divide el trabajo de los jueces en toda la provincia de Buenos Aires en función del territorio. Y hablamos de la provincia de Buenos Aires precisamente porque este curso es para ejercer la labor de perito en el marco de actuaciones en la provincia. Por eso nos vamos a detener en cómo está organizada la administración de justicia en nuestra provincia de Buenos Aires. La provincia está dividida en, actualmente, 20 pedazos, 20 porciones. El mapa está partido en 20 partes que se llaman departamentos judiciales. Cada departamento judicial está integrado por 1 o más partidos. En toda la provincia hay 135 partidos. Por ahí, o 135 partidos hay en la provincia. El partido de Luján es uno, Lomas de Zamora es otro, Almirante Brown, Bahía Blanca, General Pueyrredón, 135 partidos. Algunos departamentos judiciales comprenden el territorio de un partido, como La Matanza. ¿Sí? Otros departamentos judiciales comprenden el territorio de 2 partidos, como Avellaneda Lanús.
o Zárate Campana. La mayoría de los departamentos judiciales absorben el territorio de varios, de 3 o más partidos. Y esto tiene que ver con la densidad poblacional. Los que vivimos en el conurbano, en el primer cordón, es decir, que somos vecinos de la capital federal, sabemos que nuestros partidos, como ser Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, 3 de Febrero, San Martín, los partidos que son vecinos de la provincia, de la ciudad, los partidos que están pegados a la General Paz, tienen muchísima más población que los partidos del interior de la provincia. En el partido de Puano, de General Pueyrredón, vive menos gente que acá. Y generalmente los partidos del interior de la provincia son territorialmente más grandes. En el campo, un partido tiene poca densidad poblacional y un territorio muy extenso. Acá es al revés, estamos más apretados. Fíjense que está bueno esto para analizar, porque es inversamente proporcional a la cantidad de personas el partido. Sí. O sea, partidos más chicos hay más personas, partidos más grandes hay menos personas. Eso es porque precisamente la división política tiene que ver con la densidad poblacional más que con... Claro. ¿No? Es decir, y eso también repercute, paréntesis, ¿no? Claro. En la cantidad de representantes que tenemos en los órganos deliberativos de gobierno. En los municipios, el órgano deliberativo, el órgano que se reúne para que los representantes de la gente discutan qué es lo mejor o lo peor para todos, son los consejos deliberantes. En los partidos donde hay poquita población, el consejo deliberante capaz que tiene 6 concejales. En los partidos nuestros del conurbano tiene 24. Del mismo modo, elegimos diputados provinciales o diputados nacionales en mayor número cuanto más población hay. ¿Se entiende? La provincia de Buenos Aires tiene en la Cámara de Diputados de la Nación más representantes que otras provincias, porque somos más, simplemente por eso. Cosa que no pasa en otra Cámara, ¿no? La Cámara de Senadores son 3 por provincia. Es por provincia y no por población. Bien, estamos en la división del trabajo de administración de justicia en función del territorio, es decir, la competencia territorial de los jueces en razón del territorio. 20 departamentos judiciales, el mapa de la provincia partido en 20 pedacitos. Es decir, que un juez, en lo que fuera, ¿no? En la especialidad que tenga, un juez de Lomas de Zamora no va a resolver cuestiones que ocurren en Mar del Plata y viceversa. Es juez en toda la provincia, pero no puede meterse en los expedientes que tramitan en otro departamento judicial. Okay. Otro de los parámetros, otro de los criterios de distribución del trabajo de los jueces es en razón de la materia, es decir, en relación a la naturaleza de los conflictos que son llevados a su conocimiento. Así, la provincia separa o divide o clasifica la función de los jueces en 5 categorías a las que llama fueros. Hay 5 fueros para la administración de justicia en la provincia. Uno de ellos es el fuero en lo civil y comercial, en donde se atienden todas las cuestiones que emergen de la conflictiva suscitada en el marco del Código de lo Civil y Comercial. Cualquier cuestión que tenga que ver con la vida civil o comercial de las personas puede dar lugar a un juicio que se va a sustanciar ante la justicia provincial en lo civil y comercial. Primer fuero, entonces, civil y comercial. Otro fuero es el de familia. Hay un pedacito del Código Civil que habla de las relaciones de familia. Adopciones, casamientos, matrimonios, divorcio, nulidad del matrimonio. Sucesiones. No, sucesiones civil. Y creo que nada más. Bueno, hay cuestiones entonces que hacen a los vínculos, capacidad, las insanas, cuando alguien considera que una persona está insana, esa insanía, ese trámite de insanía tramita ante un juez de familia. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, doctor? ¿Cómo no? ¿Competencia y fuero es lo mismo? Está bien porque no lo dije. Competencia es la medida de la jurisdicción. La jurisdicción es la facultad de los jueces de decir el derecho, de poner fin a un conflicto judicial.
La competencia es lo que le da medida. ¿Hasta dónde un juez puede resolver un conflicto? Y en razón del territorio, cuando ese conflicto tiene origen dentro del departamento judicial en donde el juez tiene jurisdicción. Un juez tiene jurisdicción en razón del territorio, los 20 departamentos judiciales. En razón de la materia, lo que estamos desarrollando ahora. Finalmente, en razón del grado, ahora lo vemos. Es decir, que la competencia no es lo mismo que la jurisdicción, y tampoco es lo mismo que territorio. La competencia limita la jurisdicción bajo alguno de estos tres parámetros. ¿Sí? La competencia determina la jurisdicción en razón del territorio, 20 departamentos judiciales. En razón de la materia, 5 fueros. Hasta ahora mencionamos el fuero en lo civil y comercial, el fuero de familia. ¿Está bien así? ¿Se va entendiendo? Otro fuero es el laboral o de trabajo. Las cuestiones emergentes de los conflictos entre trabajadores en relación de dependencia con sus empleadores son motivo de análisis de los jueces del trabajo. Básicamente son los despidos y los accidentes y enfermedades profesionales. Esos son los dos grandes bolsas de conflicto que se sustancian ante la justicia laboral. 3 fueros hasta ahora. El cuarto fuero se llama en lo contencioso administrativo. ¿Cuándo hay una cuestión contencioso administrativa? Cuando un particular, cuando cualquiera de nosotros demandamos al Estado provincial por la acción u omisión de algún funcionario del gobierno provincial. Cuando un órgano del gobierno provincial, un órgano del Estado provincial mejor, cuando un órgano del Estado provincial comete una acción o omite hacer algo que genera un perjuicio a un particular, eso da lugar a un reclamo ante la justicia contencioso administrativa. Un patrullero de la policía me atropella. O un patrullero, choco con un patrullero. ¿A quién le reclamo el daño causado? A la provincia, en un juicio contencioso administrativo. La obra social IOMA, el Instituto de Obras Médico-Asistenciales de la provincia, no me quiere dar algo que le pido. Remedio, un tratamiento médico, algo así. ¿A quién le hago el reclamo? A la provincia a través de la justicia en lo contencioso administrativo. Tengo un conflicto con el IPS, que es el Instituto de Previsión Social de la provincia. Lo mismo, acudo a través de un juicio, ante el fuero en lo contencioso administrativo. Hasta ahora vimos 4 fueros. El último fuero de este menú que ofrece la provincia en su administración de justicia es el fuero penal. ¿Cuándo interviene la justicia penal o qué conflictos se sustancian ante la justicia penal? Cuando alguien es acusado de haber cometido un delito. ¿Qué es un delito? Un delito es una acción humana, individual, que está contemplada en la ley penal. ¿Qué es la ley penal? Son el Código Penal y leyes complementarias. Siempre las leyes penales, Código Penal o complementarias, son del orden nacional. El único órgano de gobierno que puede determinar qué conducta es delito es el Congreso Nacional. Si mañana los legisladores de la provincia de Tucumán deciden que en la provincia de Tucumán, no sé, matar al perro no es delito, que dicho sea de paso, es delito. El maltrato animal es delito. Vamos a suponer que los legisladores de la provincia deciden que matar a un perro no es delito. Bueno, no lo pueden hacer. Tienen que llevar la inquietud al Congreso Nacional, porque el único órgano del Estado habilitado para determinar qué conductas son delito y cuáles no lo son, es el Congreso de la Nación. Aquella conducta, cualquier conducta que se nos ocurra,
que no está contemplada en el Código Penal o leyes complementarias, no es delito. Por ejemplo, si yo tengo un negocio y tengo 3 empleados y echo a uno, lo echo porque no lo quiero ver más, y no le pago la indemnización, no está bien eso, es ilegal, moralmente está mal, porque no, a mí no me gusta la cara del tipo, entonces no lo quiero ver más, pero no le pago la indemnización, es ilegal porque la ley me obliga a indemnizar. Pese a que esa conducta es reprobable, no es delito. ¿Por qué no es delito? Porque no está en el Código Penal. Así de simple. Perdón, me parece acertado porque volvemos a un lugar que ya vimos la semana pasada, la clase pasada, que tiene que ver con la naturaleza de la cosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el concepto de persona es un concepto jurídico? Bueno, el concepto de delito también es un concepto jurídico, esto ténganlo en cuenta también, ¿no? Porque el hombre tiene conductas. Hace cosas. Hace cosas, que eso es parte de la naturaleza humana. ¿Ven cómo separamos naturaleza de jurídico? Ahora, algunas conductas naturales del hombre también son delitos. Y para que eso pase tiene que haber una ley que así lo indique. Sí. A eso se le llama en derecho penal tipificación penal, ¿no? Va a tipificar la conducta, con sus particularidades, pero bueno, eso ya es parte del derecho y no del proceso. Es decir, una conducta es delito cuando lo prevé la ley penal. ¿Y qué característica tiene la ley penal? Que le asigna una sanción a esa conducta. Entonces, una ley penal es el artículo 79 del Código Penal, porque dice: el que matare a otro irá a prisión de 8 a 25 años. Eso es un tipo penal. El que matare a otro. Ahí está el tipo penal. ¿Y por qué es penal? Porque le asigna una sanción penal. Lo manda preso al autor de esa conducta. Todas las normas penales describen una conducta y las castigan con una pena. No siempre la pena es privativa de la libertad. Hay otras penas, pero bueno, exceden el marco de este curso. Hasta acá tenemos entonces que la jurisdicción de los jueces en la provincia, es decir, el trabajo está repartido, la jurisdicción está asignada y acotada por competencia territorial, 20 departamentos judiciales, y por materia, los 5 fueros. Entonces, si yo me quiero divorciar, no puedo ir y preguntarle al juez, pedirle al juez penal que me divorcie. Tengo que ir al juez de familia. Si yo quiero que se investigue quién es el que me robó el auto hoy a la mañana, no voy al juez de familia. Tengo que hacer la denuncia para que intervenga un juez penal. ¿Está bien? Una particularidad del fuero penal es que cuando el imputado, es decir, imputado es la persona acusada de haber cometido un delito. Cuando el imputado de haber cometido un delito tiene menos de 18 años de edad, va a ser juzgado por autoridades de la justicia penal de menores. Es decir, que el fuero penal se divide en 2. Hay un fuero penal ordinario y un fuero penal especial para los menores. ¿Sí? Muy bien. El tercer parámetro de asignación de competencia, el tercer parámetro de recorte de la jurisdicción, es en razón del grado. Así hay jueces de primera instancia, que son los que van a decidir quién tiene mejor derecho, quién tiene razón en un conflicto. Pero esa no es la última palabra. Cuando yo tengo un conflicto con otra persona, un conflicto de carácter jurídico, y vamos a tribunales y celebramos un juicio, el que tiene la obligación de solucionar eso y de decidir quién de los dos tiene razón es un juez, pero es un juez de primera instancia. Sus decisiones son revisables, no es la última palabra la del juez de primera instancia. ¿Quiénes son los funcionarios que revisan las decisiones de la primera instancia? Bueno, son, según el fuero, distintos personajes. Entonces, en cada departamento judicial tenemos en funcionamiento jueces de los 5 fueros, y en todos tenemos una primera instancia.
en cada departamento judicial. Hay un puñado de juzgados en lo civil y comercial, hay 2, 3 o más juzgados de familia, hay 1, 2 o 3 juzgados en lo contencioso administrativo, hay 4 o 5 juzgados del trabajo, y hay 5, 6, 7, según la conflictividad, de jueces penales. Las decisiones de estos jueces de primera instancia, dijimos, son revisadas. ¿Por quién? Para cada fuero interviene un conjunto de jueces o tribunal de alzada, que son las cámaras de apelación departamentales. ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Las decisiones, entonces, de los jueces de primera instancia pueden ser revisadas por las cámaras de apelaciones. La apelación es un instituto jurídico a través del cual una parte de un juicio pide a un tribunal superior que la decisión del juez de primera instancia sea revisada. Un ejemplo. Por algún motivo, Marcelo me causa un daño. Vamos a suponer que chocamos con el auto, pero fue culpa de él, porque el semáforo rojo lo cruzó él. Yo le hago un juicio reclamándole los daños. El juez de primera instancia me da la razón. Y lo condena a Marcelo a que me pague una cantidad de dinero por los daños ocasionados. Pero a Marcelo le parece mucho eso. O le parece que no, que la razón la tiene él. Entonces apela ese fallo, los jueces se expiden a través de fallos, que forman parte de la sentencia. Cuando Marcelo se entera de la decisión del juez de primera instancia, apela. Entonces apelar es pedirle a la alzada, al tribunal de alzada, a la Cámara, que revise si ese juez estuvo bien o estuvo mal en su decisión. ¿Me siguen? Entonces tenemos que de los 20 departamentos judiciales funcionan los 5 fueros, y según el fuero funciona una cámara de apelaciones. Así existen las cámaras de apelaciones en lo civil y comercial y de familia. La misma cámara atiende los 2 fueros, civil y comercial y familia. También existe la cámara de apelaciones del trabajo, la cámara de apelaciones en lo contencioso administrativo y la cámara de apelaciones y garantías en lo penal. En cada departamento judicial hay 5 fueros y hay jueces de primera instancia y cámaras departamentales. Eventualmente, hasta acá, traté de ser ordenado. Ahora vamos a ver algo. Ahora nos vamos a La Plata. El organismo que es el jefe máximo de toda la administración de justicia en la provincia está en La Plata y es la Suprema Corte de Justicia de la provincia. La Suprema Corte está integrada por 7 vocales, 7 jueces, 7 ministros de la Corte, también se les dice, 7 cortesanos, que además de administrar la justicia, además de decidir si se compra un edificio para el asiento de los tribunales de Loma de Zamora o no se compra, o se alquila, o se ocupan de que el aire acondicionado ande, o comprar las viromes y las hojas, O en abrir fin. un nuevo juzgado. O abrir un nuevo, pero eso sale por ley. Claro, está bien, claro. El que pone en funcionamiento a cada juez, el que le toma juramento a una persona cuando se compromete la persona a hacer cumplir las leyes y la constitución de la provincia, bueno, es la Corte la que le habilita a una persona a ser juez. Perdón, Sí. los va a habilitar a ustedes también a trabajar de peritos. Exacto. Esa es una de las, Claro. de las atribuciones que tiene la Corte, no jurisdiccional, porque en realidad... Claro, hay tareas de la Corte que son de carácter administrativo, como esta que estamos repasando. Imponer la obligatoriedad de hacer este curso para quien quiera ser perito, habilitar a quien aprueba el curso para ser perito, sancionarlo cuando comete alguna infracción. Son actividades no jurisdiccionales, son actividades administrativas. ¿Cuáles son entonces las actividades jurisdiccionales de la Corte? ¿En qué juicio se puede meter la Corte? En aquellos juicios que tengan previsto la apelación en segunda instancia. O mejor dicho, la apelación de segunda instancia. Los jueces de grado de primera instancia emiten sus fallos.
Sus decisiones son apelables en segunda instancia por las cámaras departamentales. Y eventualmente algunos fallos de cámara pueden ser revisados por la Suprema Corte Provincial. ¿Estamos? Bueno, vamos a pensarlo al revés para ordenarlo, si yo hago este ejercicio como para que tengamos un poco de razonamiento. Ahora contesto la pregunta que María ahora está. Pensemos al revés, ¿no es cierto? Para entender esto de la jurisdicción, que ya más o menos se entienden analizando la diferencia con la actividad jurisdiccional que hace la Corte y la administrativa. Entonces, evidentemente, el juez tiene dos formas de trabajo, ¿no? O de llevar adelante su función. Ustedes imagínense, por ejemplo, hay un conflicto entre, a ver, lo tengo acá, a Mario Bugallo y Cecilia Cabrera. ¿Tienen un conflicto ustedes dos? Sí. No sé, no le paga un pagaré uno al otro. Acá en Loma de Zamora. Entonces me vienen a ver a mí, porque yo soy abogado. Yo vivo en Loma de Zamora y tengo mi estudio en Loma de Zamora. Por lo tanto, en razón del territorio no habría ningún problema. Es más, yo entiendo mucho de derecho civil. Entonces yo sé cómo resolver ese conflicto. Yo sé quién de los dos tiene que pagar. Lo puedo leer en el articulado de la ley también, inclusive. Es así. Entonces, esa competencia en razón de la materia la tengo, porque conozco de la materia. ¿Bien? No hay otra instancia superior a mí, por lo tanto, puedo decidirlo yo desde la primera instancia. Nadie decidió antes. ¿Bien? Está todo, lo que es competencia lo tengo todo registrado, no hay ningún motivo. Pero hay un problema por el cual yo no puedo hacer dirimir ese conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo. Si tengo todo, tengo el lugar de radicación, corresponde a mi lugar de radicación. El conflicto yo lo puedo absorber porque soy idóneo en la materia respecto a ese conflicto. Son del territorio, del grado también y de la materia. ¿Y por qué yo no podría resolver el conflicto? Bueno, es un juzgado civil. Pero vos sos abogado. Claro, porque no soy juez. Entonces, claro, lo que no tengo es jurisdicción. Y ahora vamos al revés. ¿Entienden cómo funciona? Ahora, teniendo la jurisdicción, después hay que ver otra cosa. ¿Qué juez conocen? Díganme un juez a ver que se acuerda así del ambiente. Candal. ¿Quién? Candal, en Capital. Candel, bueno, pero a ver, uno conocido por todos. Provincia no conozco. El Colini. El Colini, ¿no? El Colini. Ponele, conocido, es federal. Es federal. Bueno, fíjense, ¿él tiene jurisdicción? Sí, está en ejercicio, ¿correcto? Sí. El Colini está en ejercicio. ¿Está bien? Perfecto. Sí. ¿Podría resolver el conflicto entre Cecilia y Mario? No, ¿Por qué no? porque de Capital. Claro, porque en razón del territorio al menos, Sí, en principio. no tendría competencia. Revisemos en función de la materia. Es un juez federal. Sí. No va a resolver el conflicto natural de un pagaré. Habría que ver en la materia, en el fuero que le toque y en su materia, ¿no? Es un juez federal penal. Sí. Debería tener un conflicto que atañe a esto, como por ejemplo, qué sé yo, narcotráfico, o algo que haya pasado en el aeropuerto. ¿Me entienden cómo funciona? Entonces, en razón de la materia, podría llegar a tener la competencia. Y en razón de grado, el Colini que... Sí, era el juez de primera instancia. O sea, él puede resolver en primera instancia, pero no puede resolver los conflictos que sentenció su par del juzgado contiguo, porque él es un juez de primera instancia, no es un juez de alzada. Entonces, esa es la función, para que podamos tener un registro de la división entre lo que es la jurisdicción, que es la facultad de dar este derecho, que es asignada por ley, es asignada a través del proceso para ser juez, y la competencia en razón de estos tres elementos que Pepe mencionaba anteriormente. ¿Se dan cuenta? Claro. ¿Quieren entender un poquito más? Lo que no quita que el día de mañana aparezca otro parámetro de asignación de competencia, que puede estar dado, no sé, por género, por ejemplo. Claro. Vamos a decir aventurar un disparate, que el día de mañana una ley determine que todos aquellos conflictos suscitados entre dos mujeres tendrán que ser resueltos por una juez femenina. Ponele, por una jueza. O se cree el juzgado de la mujer. Ponele. Sea exclusivo. Puede pasar. Hoy no. Hasta hoy, digamos, porque eso también es algo interesante para tener en cuenta siempre.
que la ley todo el tiempo va cambiando. Entonces, esto que estamos viendo hoy es hoy. Los procesos de cambio suelen ser largos, pero por ejemplo, yo acá, ustedes me verán que bajo la vista cada rato, es un apunte que tengo de estos temas que estamos viendo. Lo estoy usando como guía. Y no hace mucho le cambié que ahora hay en la provincia 20 departamentos judiciales, porque cuando lo hicimos en pandemia, Claro. había 18. Después se creó Avellaneda, Lanús y no me acuerdo cuál otro más. Entonces hoy son 20. ¿Y quién te dice que el año que viene haya 22, 23? O que unifiquen y haya 16, ¿no? Es decir, todo vale, porque eso lo van a determinar los legisladores, porque los organismos del Estado se crean por ley, de acuerdo a la competencia del funcionario que lo resuelve. Es decir, un juzgado o la ley procesal en la provincia, el que está facultado para modificarla es la legislatura bonaerense. Entonces, por eso digo, los legisladores serán los que modifiquen este tipo de cosas. Cuando se crea el Departamento Judicial Avellaneda Lanús, que es el último que se creó, eso se crea por ley. Y por ley, es decir, por ley la ley es la norma formal y escrita que dicta un órgano deliberativo. En la provincia es la legislatura. La legislatura, ustedes saben, tiene 2 cámaras, diputados y senadores provinciales. Cuando se crea un juzgado provincial de civil o de lo que se les ocurra, sale por ley. Si los legisladores no crearon el juzgado, a mí me pueden declarar juez, pero no me ponen en funciones porque no existe mi juzgado. Repasando, jurisdicción, facultad de ciertos ciudadanos que se llaman jueces de dirimir conflictos y ponerle punto final a un litigio judicial. Su trabajo está repartido entre sus pares a partir de 3 parámetros. Territorio, 20 departamentos judiciales. Materia, 5 fueros. Grado, primera instancia, cámaras departamentales, Suprema Corte eventualmente. En materia penal hay alguna otra vueltita que la vamos a ver en su momento. Es decir, hay alguna otra complejidad que ya la vamos a ver. Hicimos mención hace un ratito de un juzgado federal, un juez federal. Bueno, sepan que existe la justicia federal, que es de aplicación para el territorio de la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires y para el mapa federal de justicia, para aquellas cuestiones en las cuales las provincias delegaron jurisdicción en una administración de justicia federal. Federal significa sinónimo, por decirlo de un modo, nación argentina. Es el orden nacional, el orden federal. Como estamos viendo acá, lo que nosotros estamos analizando es la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires, orden provincial. Pero al mismo tiempo coexisten en el mismo territorio un mapa federal. Sin ir más lejos, en Lomas de Zamora hay 3 juzgados federales. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué algunas cuestiones son de conocimiento del juez federal de Lomas y otras son de conocimiento de un juez ordinario, así se dice, de un juez provincial? Por la materia. La materia es el recorte que el legislador nacional ha hecho para asignarle jurisdicción a la justicia federal. Así como en la provincia está la Suprema Corte de Justicia como órgano cabeza del Poder Judicial, en el orden nacional, el órgano supremo de administración de justicia es la Corte Suprema, que, bueno, todos la conocen, son los jueces, son 5, más allá de que alguno ahora se jubiló y hay alguna vacante a cubrir, ¿sí? En este momento son los doctores Lorenzetti, Rosenkrantz, el otro Rosati y Maqueda. Y hay una vacante que todavía no se cubrió porque se jubiló alguno y no se cubrió la vacante. Son 5. En épocas de Menem, en los años 90, fueron 9.
Eso se modifica por ley. La Corte Suprema es el órgano máximo en la administración de justicia a nivel nacional. Y es la alzada de última instancia para la justicia federal. La justicia federal está en todo el país. Atiende en materia penal, narcotráfico, contrabando y no sé, alguna que otra cosa más en materia penal. Trata de personas. Y en materia civil y comercial atiende cuestiones vinculadas a marcas y patentes, y yo mucho más no sé. Y en lo contencioso administrativo federal atiende las cuestiones que emergen a partir de acciones u omisiones de órganos del gobierno nacional. Entonces, si yo el problema que yo ciudadano, que vivo en Lomas de Zamora, tengo la cobertura médica de IOMA, si quiero hacer un reclamo judicial para IOMA, voy al juzgado en lo contencioso administrativo de Lomas de Zamora, o de La Plata, según el caso. Pero si mi cobertura médica es PAMI, que es del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados, ahí ese órgano de gobierno que me está desconociendo, negando un derecho, es nacional. Entonces, si yo tengo un reclamo, voy a ir ante la justicia federal. En mi caso, Loma de Zamora. Hay jueces federales por todos lados, en todo el país. Pasa con AFIP también. Todas las cuestiones que emergen de la tributación de impuestos nacionales, como ser ganancias, bienes personales, IVA, son de injerencia de la justicia federal. Pero no se complica mucho. Claro, el mapa federal asigna competencia a los jueces en razón del territorio. Por ejemplo, un juez federal con asiento en Lomas de Zamora tiene jurisdicción en los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza, Almirante Brón, Esteban Echeverría y no sé cuál más. Si vos tenés un problema de carácter federal en Quilmes, tenés que ir a tocarle el timbre al juez federal de La Plata, porque el mapa judicial federal es diferente a los 20 departamentos de la justicia provincial. No se compliquen mucho con que sepan que es otro palo, es otra cuestión, alcanza. También hechos, también en razón del territorio, hechos que se suceden en el territorio federal dentro de las provincias. Por ejemplo, el aeropuerto. O arriba de un tren. ¿No? Arriba del tren. Sí, espera, que antes que Julián estaba, creo que María Lara, ¿puede ser? Sí. Hola, ¿qué hace que un juicio pase de primera instancia a segunda instancia, se apele y llegue a la Corte Suprema? Porque tengo entendido que, por lo que dijeron, que no en todos los casos llega a la Corte Suprema. ¿Cuáles son los Exacto, puntos? no en todos los casos. Según la materia de que se trate, va a admitir el recurso de apelación ante la Suprema Corte de la provincia. Recurso es el instrumento que usa el justiciable, la parte con su abogado, para acceder a la alzada. Todas las decisiones, todas las decisiones de primera instancia son apelables a la Cámara Departamental. A la Suprema Corte solamente aquellas que ponen punto final. Solamente las sentencias definitivas son apelables. Porque en el medio de un proceso judicial, de un juicio, puede haber un montón de resoluciones que no me gustan y la puedo apelar. Pero no todas las resoluciones judiciales ponen fin a la cuestión. No todas son sentencias definitivas. Por ejemplo, una causa de... Yo inicio una causa por, no sé, una deuda, ¿no es cierto? Y listo, la sentencia de si gano yo o gana él, no la tenemos, pero en el medio del proceso Pepe se da cuenta que estaba prescripta, entonces me hace una excepción de prescripción y me la otorgan, ¿no? Sí. Y yo creo que no estaba prescripta. Entonces, si bien no tengo la sentencia definitiva de quién tiene que pagarle el dinero, esa sentencia dio fin al proceso, porque si yo no apelo, no sigue. Esa es una idea, ¿no? O una caducidad de instancia, cuestiones que son complejas de ese sentido. Además de la sentencia, ¿no? La sentencia también es una
Resolución. un proveído, una resolución que da fin al proceso, ¿no? Sería en realidad la única normal. La normal. La normal. Después, otras resoluciones, como por ejemplo, qué sé yo, si se admite o no se admite una prueba, que pueden ser resoluciones que no afecten a la finalización del proceso, independientemente que después puede llegar a resolver o dar un vuelco cierto en la sentencia definitiva, pero no la da la expresión judicial, o sea, la manifestación del juez, no va a expresarse de tal manera que me ponga punto final al proceso. Esas sí se pueden revisar, pero no en corte, sino que... Sí, son revisables en corte, en Suprema Corte, las que ponen fin definitivo al proceso. En materia penal ya en su momento vamos a ver, porque hay otra vueltita de complejidad. Sí, para no complicar ahora. Después vamos a ver cada uno de los fueros por separado, para que ustedes Claro, vamos a ver el proceso en cada uno de los fueros, porque ustedes eventualmente pueden actuar como peritos en cualquier fuero. Y como no son todos iguales, tenemos que ver. Espera, hay preguntas. Primero Julián estaba. Sí, Julián. Quiero saber si entendí bien. Si es en materia penal, siempre va al fuero federal. No. No. Solamente, en materia penal, solamente narcotráfico a gran escala, no el menudeo. Lo que se llama narcomenudeo, hasta cierta cantidad, es ordinario. Ahora vamos a usar esta palabra. Justicia de la provincia, fuero ordinario. El otro es fuero federal, que es el fuero de excepción. Cuando una causa penal tramita ante el fuero federal, narcotráfico, trata de personas, recién mencionamos algún otro. Son muy poquitos pero igual tengan en cuenta esto, casos. Que está asignado por ley, también se puede modificar. Vale. O sea, mañana, qué sé yo, el secuestro extorsivo es tan importante que quiere la justicia federal absorberlo, sí, y sale la ley que dice que eso pasa al fuero federal. De hecho, pasó no hace tantos años. Todo lo que tenía que ver con drogas, absolutamente todo lo que tenía que ver con drogas, consumo, tenencia con fines de comercialización, transporte, todo era de injerencia de la justicia federal. Porque así lo había determinado la ley 20 no sé cuánto 373, una ley nacional había decidido que todo lo que tenga que ver con lo narco era de interés federal. ¿Eso por qué? Porque la nación argentina entiende que esto es un problema que interesa a la propia existencia del Estado Nacional. Entonces lo absorbe. Y también porque se trataba de una problemática de tránsito, ¿no? También. Entonces, al ingresar por las fronteras, también tenía que seguir la línea de investigación. Entonces, él tiene una lógica, no es que porque se me ocurre también, ¿no? Tiene una lógica cuáles son los delitos. Pasa con la trata de personas, también pasa lo mismo. Hará más o menos 10 años, ahora estamos, Julián, se desfederalizó el narcomenudeo. Entonces, en la provincia, la justicia penal absorbió la competencia por la tenencia para consumo personal, la tenencia simple y la tenencia con fines de comercialización. Y hasta ahí, hoy, es de la provincia. Cuando una persona lo enganchan con kilos y kilos, capaz que lo descubre una autoridad provincial, pero le da intervención al juez federal. Sí, justo había escuchado hace poco periodistas hablando que esta ley no está muy buena porque todo lo que se puede detectar y demás son causas de baja cantidad de drogas donde el caso termina ahí. Digamos, no hay una injerencia en los fueros federales y no hay una gran investigación y solamente esta ley nueva que tiene unos años solamente limita a ese tipo de intervención. Sí, no hay tal vez una problemática en la ley, lo que hay una problemática en la disposición o en la comparticipación de información a nivel nacional, pero bueno, eso es otro tema, no lo vamos a discutir acá, ¿no? Simplemente es para que, primero, ya de movida, una de las cuestiones que tienen que tener en claro antes de acercarse al derecho, como lo dije también en la anterior clase, es que todo lo que venga de los medios de comunicación hay que... Sí, es todo muy relativo. Doble resguardo. Es muy relativo. Es muy relativo ¿Por qué? Porque el periodismo generalmente asegura cosas que no son tan así. No digo que estén mintiendo todo el tiempo, algunos operadores políticos a través del periodismo mienten, pero lo cierto es que muchas de las cosas que dicen son inexactas. Y te lo dan como una verdad revelada. Entonces,
A medida que nos metemos en el mundo jurídico hay que tomar distancia de lo que... No hagamos juicio de la verdad por todo lo que... No, otro ejemplo que tiene que ver con esto es el tema del secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo consiste en, como dije, el delito es la descripción de una conducta y la asignación de una pena. El Código Penal venía diciendo, ya estaba el artículo 144, el que ocultare o retuviera una persona con fines de pedir rescate tendrá prisión de tanto a tanto, no me acuerdo. Es decir, secuestro extorsivo, el privo de la libertad de una persona con el fin de obtener un beneficio económico. En la década del 70, como empezaron a aparecer los secuestros extorsivos como medio de financiamiento de la actividad guerrillera, de la actividad terrorista, montoneros particularmente, y cobraron $60 millones por el secuestro extorsivo de Born. Por ley se determinó que el secuestro extorsivo es un delito particular que interesa al Estado Nacional, por lo tanto tramitarán las causas en la órbita de la justicia federal. Así fue durante muchos años, pero no hace tanto empezó a haber porque es muy curioso, pero es como que los delitos se ponen de moda, por decirlo de algún modo. Hay oleadas de reiteraciones, de hechos muy parecidos. Hubo una seguidilla, ¿se acuerdan de los secuestros express? Se hablaba mucho, hoy felizmente no se habla tanto. Te agarran, te chupan, te privan de la libertad, te meten en un lugar y le piden rescate a tu familia. Pero no rescates multimillonarios. Lo que tenga. Claro, más o menos, y lo negociaban, y ahí había gente que la liberaban por tan poca plata que te hacían sentir mal. Digo, bueno, claro, más o menos 1000 mangos al kilo, digamos. En mi caso serían 90 lucas. Bueno. Entonces, como pasaba tanto, se entendió, y esto no se modificó por ley, sino que los propios jueces federales dijeron, ¿a dónde está el interés del Estado Nacional? Estos no dejan de ser hechos ordinarios. Entonces, dejó de intervenir la justicia federal por el solo hecho de que el delito sea secuestro extorsivo. ¿Se entiende? Como puede pivotear el criterio, pero no, decididamente no todo lo penal es federal. Lo importante es entender que existe este fuero federal y que existe dentro de la provincia de Buenos Aires, porque ustedes pueden ser convocados, quizás no dentro obviamente de la designación de corte en la provincia, pero sí de parte, y te encontrás con un fuero que no lo conocés, porque hasta las cédulas son distintas, hay un montón de cuestiones que son diferentes, ni mejor ni peor. Bueno, por ahí funciona un poquito mejor por el hecho de la especialización de la causa, ¿no? Puede ser. Pero no tiene que ver con una cuestión de mejor o peor, sino que es diferente. Entonces te puedes encontrar con diferencias. Y también tener idea también de que existe este reparto de competencia, y que esta competencia está asignada correspondiendo a un criterio de alguien que lo expresó. No es que, como decía Pepe, el secuestro extorsivo o cualquiera de las causas del ámbito federal son causas que sí o sí son del foro federal y público, ¿no? Independientemente de todo esto que hablamos, y como también lo traigo de la clase anterior, saber qué estamos haciendo, ¿no? Por eso es este ejercicio de explicar. ¿Para qué les sirve a ustedes conocer que existen todos los fueros, que existen estas competencias, que existen un montón de cuestiones? Porque les va a pasar, como me pasó a mí o a cualquier abogado que recién se iniciaba, que va a un juzgado, al juzgado número 1, golpea la ventanilla y no era su lugar donde tenía que ir, era en otro edificio, porque obviamente era el 1 civil y tenía que ir al 1 penal. Y así miles de cuestiones, ¿no? Porque después cada fuero tiene su número, ¿no? En Loma de Zamora tenemos civiles, tenemos como 14, 16 juzgados civiles, civil y comercial. Después tenemos como 14 laborales, después tenemos como UFI, ¿cuántos tenemos ya? Y estamos, la 18 está, sí, son todos, 18. Entonces, uno va y después los juzgados también, ¿no? Porque bueno, ya lo vamos a ver en el tema penal, que tiene otra arista y es más complejo, pero también tenemos el mismo número asignado a todos los fueros. Entonces, el juzgado 1, hay uno civil, hay uno civil, uno de familia, uno administrativo y uno laboral. Entonces, empezamos a hacernos una ensalada. La verdad que es fácil, simplemente es entender, y después, por ejemplo, una cédula de un juzgado laboral tiene una numeración, una letra distinta a las otras cédulas, que eso ya lo van a ver en la práctica ustedes, ¿no?
La notificación ahora es electrónica, así que no es tan compleja. Claro, ¿no? todo eso se agilizó, se simplificó mucho a partir de la pandemia y de la implementación de medios de comunicación así telemáticos. Porque ustedes ahora van a terminar el curso también, si quieren trabajar dentro del ámbito de la justicia, van a tener que inclusive hasta comprar un token, sacar un domicilio electrónico, que eso ya lo vamos a explicar durante el desarrollo del curso. Pero tengan en cuenta que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tiene otros plazos, ya lo van a ver también en los fueros, en cada uno de los fueros, cuando lo vayamos indicando, que hay un código procesal también para cada uno de los rubros del derecho, de alguna manera. Entonces, con plazos distintos. Entonces, no es lo mismo un plazo. Yo cada vez que tengo, que me designan, ¿no? Salgo sorteado en una causa como para realizar un peritaje dentro del juzgado civil, voy a tener un plazo para poder contestar, voy a tener la otra parte va a tener un plazo para impugnar, a diferencia del fuero penal, que tiene otro tipo de plazos. Entonces, esa diferencia la vamos a tener que saber, y por eso es esta explicación inicial, ¿no? Esta explicación inicial no es porque queremos que sepan que la cantidad... No, claro, es decir, yo siempre consideré fundamental para el abogado, el que ejerce la abogacía, saber qué timbre tiene que tocar. Para mí, es más, yo trabajo en el Poder Judicial, entonces mi acercamiento a los abogados de la matrícula es a través de lo que ellos piden en los escritos que presentan. Y cuando yo veo que un abogado se equivoca fiero, que un abogado... algo muy habitual, un error muy habitual de los abogados es invocar una ley foránea. Es decir, pide ser tenido, como después lo vamos a ver esto, pero pide ser tenido en un carácter determinado, ponele, se llama particular damnificado. Pide ser tenido por particular damnificado de acuerdo al artículo no sé cuánto del Código Procesal. Y está haciendo referencia al Código Procesal de la Nación. Entonces, no pasa nada, se le hace lugar o no de acuerdo al derecho que le asista, no es que sea un drama, pero digo, un abogado que comete ese tipo de error a mí me da mucha desconfianza de cómo puede trabajar, porque yo considero, insisto, que el abogado no puede equivocarse de timbre, porque la persona, el ciudadano, el cliente que tiene que iniciar una sucesión, el abogado es quien tiene que saber a dónde llevar el papelito, o los papelitos y la documentación. Y el abogado es el que tiene que saber cuáles son los plazos, y qué puede pedir y qué no. Entonces, ¿cómo me salió paraguayo? No. Entonces digo, en este curso lo que aspiramos es una aproximación primero a un mundo que entiendo que les es ajeno y que puede resultar antipático, porque es toda una cuestión de formalismos y que no es lo mismo el juzgado en lo civil y comercial que un juzgado comercial de la nación. Son todos preciosismos que entiendo que son antipáticos. Pero bueno, ustedes quieren actuar ante la justicia y creo que es la oportunidad que tienen de conocer cómo es el paño, ¿no? A dónde se están metiendo. El otro día vimos precisamente el tema de los baremos, ¿no? Y tuvimos que dividir en el curso superior de medicina laboral, y tuvimos que separar y entender también que el fuero que maneja va a manejar distintos baremos en base al fuero en que se esté presentando. Entonces, fíjense hasta dónde esto es tan importante, esta división, primero, no entender o conocer toda la división, sino que por lo menos entender que existe esta división y que no es lo mismo una cosa que la otra, que por lo menos ahí ya tenemos un punto de partida. Hay dos lugares que ellos pueden visitar para conocer el tema de la división jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires. Uno es la página de la Corte. En la página de la Corte... Que después se lo vamos a pasar por el... Claro, grupo, y están todos los organismos. Y en la página de el Ministerio Público Fiscal, y acá me estoy metiendo en otro tema, pero no importa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Yo como perito, porque ahora salgo sorteado, pero antes tengo que estar colegiado dentro de esos 20 partidos, como médico tengo que estar en un colegio médico, o me puede tocar dentro de la provincia de Buenos Aires que me llamen de cualquier lado. No, cuando vos, ahora, este es un requisito para llegar a ese momento, ¿no? El aprobar este curso. El aprobar este curso te va a anotar en la nómina de los peritos oficiales de la Corte Suprema. Después, eso es de parte de la Corte. La Corte te habilita para que vos puedas
ingresar a cualquiera de los juzgados. Ahora después vos, no te sirve de nada, o no le sirve a nadie en realidad, que te venga, no sé, ¿de dónde sos, Daniel? ¿Vos? ¿Dónde vivís? Me tocaría Zárate Campana. Bueno, ponele, pero te mandan un peritaje de Mar del Plata. No, está bien, por ahí ahora con la virtualidad no pasa nada. Bueno, no. Lo que hace después la Corte es, vos vas a ingresar a través del colegio que te matriculó, ¿no? Vas a comprar el token, vas a hacer, esto después lo vamos a explicar bien también. Pero vas a anotarte, creo que en septiembre hay una inscripción, en el juzgado departamental en donde vos quieras ejercer. Entonces, independientemente de que vos puedes anotarte en el que quieras, porque la Corte de la Provincia de Buenos Aires es la provincia de Buenos Aires, entonces te va a habilitar para que vos te metas en donde quieras. Hay algunos colegas que se han anotado en 2 departamentos, que también puedes anotarte. No sé, creo que hasta 3 te dejan anotar, no sé bien esta porque obviamente... Pero te van a convocar en el departamento donde vos te hayas anotado. Donde vos haces una inscripción, es una doble inscripción. Una inscripción la haces a través de la Corte, que ya con el curso aprobado, la veedora se lleva una nómina de lo que nosotros le mandamos y te hace la inscripción allá. Y después vos te tenés que inscribir en el fuero. Y te tenés que inscribir, es una triple inscripción, porque te inscribe la Corte y vos te tenés que inscribir en 2 lados. En el juzgado y en el domicilio electrónico, que es la parte nueva, novedosa de Internet. Entonces vos con ese domicilio vas a recibir las notificaciones en vez de que te lleguen a tu casa como era antes, que te golpeaban la puerta y te llevaban una notificación de que había sido sorteado en un tribunal. Claro, ahora es todo electrónico, entonces ustedes van a contar con el domicilio electrónico ya de antemano, es decir, cuando a vos te designan perito en un expediente en lo civil y comercial, ya el juzgado sabe a dónde te tiene que notificar. Y las notificaciones, Marcelo hace un rato hablaba de la cédula. La cédula será una carta, es decir, una nota que un correo especial que tiene el Poder Judicial te acerca hasta tu domicilio. Bueno, ahora la gran ventaja es que eso es electrónico. Entonces, cuando vos te designan perito, el juzgado ya sabe a dónde te tiene que notificar, y es más, se llaman despachos las resoluciones judiciales que van teniendo. Designa ese perito al doctor fulano de tal. Bueno, eso es un despacho. Y con un botón de la computadora ya te están notificando. Y vos a tu domicilio electrónico vas a recibir la notificación. Ya sabés que fuiste designado perito para actuar en un expediente determinado. Después entrar a correr los plazos, que eso lo vamos a ver pronto. La pregunta que siempre hacen acá es, ¿cómo me entero? ¿Cómo me entero? Bueno, te enterás de 2 maneras. Una de ellas que vos tenés la obligación de habitualmente de meterte en la página para ir verificando, ¿no? Cuando uno trabaja después, no hay problema porque vas a ir entrando, ¿no? Como me pasa a mí como abogado, yo no me queda otra que todos los días mirar a ver qué me llegó, qué no me llegó. Pero también hay un mail de cortesía, que el mail de cortesía no es la notificación, porque ahí es donde están algunas confusiones. O sea, a vos te va a avisar un mail de la Suprema Corte que te va a llegar a la casilla que vos ingresaste cuando hiciste la inscripción, claro, el trámite. Entonces ahí te va a llevar un mail que para el caso de la Provincia de Buenos Aires te dice, usted tiene una nueva notificación, no te dice más nada. Entonces vos te metés en el domicilio y ni bien entras, hay un sector que dice nuevas notificaciones, ¿no? Entonces ahí te va a figurar la causa. ¿Qué vas a hacer? Te metes en la causa y ahí te va a aparecer este escrito, ¿no? Que te tendría que haber llegado por correo, te va a aparecer ahí donde te dice, señor fulano tal, usted ha sido designado, en realidad no dice así, sino que dice, desígnese al perito con toda la terminología que tenemos los abogados, porque que nos gusta que no se entienda nada, ¿no? Pero bueno, ya se van a acostumbrar a leerlos en su momento estos despachos. No es tan complejo, parece complejo. Después una vez que empezás a hacerlo, es más, a lo que era antes, creo que ha sido un avance, a un avance de agilidad. Buenas cosas, buenas y malas. Lo malo también es que vos no podés ahí jugar con esa notificación, porque antes las notificaciones, si no te llegaban, las tenías los primeros, ¿no? Para notificarte. Ahora, una vez que eso apareció en tu casilla, significa que estás notificado, lo hayas visto o no lo hayas visto. Entonces, se presupone, vos vas a tener que probar que no estaba habilitado o hay algún problema. Sí. Pero invertimos la carga de la prueba, que es una de las cosas que también le enseñé la vez pasada. Bueno. Bueno, ahí hasta, vamos cerrando, ¿te parece? Sí, perfecto. Digamos, lo que me gustaría que se lleven del encuentro de hoy es la idea esta de que, por un lado, la nación es la que dicta las normas.
Y por otro lado, la provincia es la que nos garantiza o nos ofrece la forma de solucionar los conflictos, cuando esos conflictos son de carácter judicial, tribunalicio. Para esa administración de justicia, la provincia cuenta hoy con jueces cuyas tareas se reparten de acuerdo a los límites que le da la competencia por territorio, por materia y por grado. Ahí es donde nos abrimos a saber que existen 5 fueros, que hay 20 departamentos judiciales y que las decisiones de los jueces de primera instancia son apelables a la Cámara Departamental. Eventualmente, como apuntaba la compañera, las decisiones que ponen, las decisiones finales sobre los conflictos, las que ponen término definitivo, pueden ser apeladas ante la Suprema Corte de la provincia. La Suprema Corte de la provincia es la que nos impuso la obligatoriedad de este curso y es importante saber en qué terreno estamos parados. Ese terreno va a consistir en los procesos judiciales, el proceso judicial entendido como un paso a paso, la serie de actos que vamos a llevar adelante, las partes, que ya vamos a ver quiénes son, los peritos. Entonces ustedes, cualquiera de ustedes va a ser perito en una causa, bueno, tienen que saber, conocer el terreno, saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuál es mi deber, qué consecuencias me acarrea no cumplir con alguno de esos deberes, cómo cobro, porque de última estamos hablando de trabajo y todos queremos cobrar, ¿no? ¿Cómo cobro? Si me parece poco, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa si el que me tiene que pagar no me paga? Todo eso lo contiene la ley procesal, que en cada fuero es distinto. Tampoco es que nos vamos a tener que romper la cabeza con 5 códigos de procedimiento, no. Vamos a ver exhaustivamente el código procesal en lo civil y comercial y con bastante detalle el código procesal en lo penal. Para los otros 3 fueros vamos a ver qué detalles tiene cada uno y nada más. Y eso nos va a llevar los próximos 3, 4 encuentros. Sí. Siempre me preguntan lo mismo. ¿De dónde estudiar? Bueno, de vuelta, se estudia de las clases y se estudia de esos códigos, ¿no? Ya, código se lo bajan de Infolet, no hay mucha vuelta, no tienen que comprar nada. Código procesal penal de la provincia de Buenos Aires y código procesal en lo civil y comercial de la provincia de Buenos Aires. Fíjense en esto porque existen ambos para la nación. Y cuando Marcelo les decía que si ustedes algún día son convocados como perito de parte, que lo pueden ser, en una causa que tramita ante el fuero federal, el código es el de nación y no el de provincia. El civil y comercial es parecido, pero el penal no tiene nada que ver. Sí, es bastante difícil, distinto porque tiene principios procesales distintos que ya los vamos a ver. Entonces, si quieren ir ganando tiempo y acceder a estos textos, son los códigos, pero fíjense que sean de la provincia. Y aparte, perdón, y solo la parte que compete a los peritos, ¿no? Lo demás es anecdótico dentro del código. Si ustedes leen los artículos del código, van a ver que la parte de perito es... Y aparte es insoportable. Claro. No, a medida que vayamos avanzando en cada uno de los códigos, les vamos a dar qué artículo es el que dice lo que estamos diciendo nosotros. ¿Por qué el perito está obligado a presentar el dictamen dentro del 3er día o dentro del 5.º día? Lo dice el artículo tal del código tal. Y con esa información ustedes van a contar si les sirve memorizar el articulado. Eso es privativo de cada uno. Después al revés, después el ejercicio. Es mucho más fácil que dar este examen, el ejercicio. ¿Por qué? Porque usted va a recibir una notificación. Bueno, vamos a suponer siempre el caso de que, porque este curso tiene varios ámbitos de acción. Uno de ellos es que ustedes tengan este conocimiento y también la nominación como perito de la corte para que los contrate un abogado de la matrícula, por ejemplo, ¿no? Ahí ya va a ser distinto. Pero también lo van a contratar, más que contratar, lo van a designar desde la Corte Suprema o del juzgado donde va a hacer este sorteo y ustedes van a salir sorteados. Bueno, ahí lo primero que van a saber ahí que es solo provincia de Buenos Aires, salvo que se inscriban en otros fueros de otra manera, que eso también se pueden inscribir como peritos en Capital Federal y no hace falta este curso.
ustedes se escriben como peritos acá, lo designan en un juzgado lo designa, le llega una notificación y ya la notificación le va a decir, es una notificación del juzgado de trabajo, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, ustedes ya inmediatamente se acuerdan de nosotros, fuera de trabajo. Claro. ¿Qué hacen? Se van a Infolet en internet, porque ese papel que van a imprimir lo van a tirar, se van en internet y van a ver cuáles son los tiempos de las presentaciones del fuero del trabajo en el código de procedimiento laboral. Igual lo van a saber acá. Lo van a saber acá, pero piensen esto, ¿no? Que es fácil también el ejercicio, no va a haber grandes sustos, porque ahí es donde va a estar todo escrito, de cuál es el modelo. En el expediente. Y les digo más, la designación de perito es un despacho que hace el operador judicial. Lo firma un juez, pero lo hace un empleado. De acuerdo a la buena voluntad de ese empleado, ustedes se van a encontrar con que el 3 de abril de 2023, designa ese perito médico al doctor fulano de tal, notifíquese al correo electrónico, al domicilio electrónico constituido por el término de ley. Así, a cara de perro. Entonces vos tenés que saber en qué plazo tenés que contestar. Nosotros te lo vamos a decir. Pero más allá de eso, hay gente de buena voluntad que te pone, notifíquese al perito que en el plazo de tantos días tendrá que presentar su aceptación. O puede decir que en el plazo de ley y poner entre paréntesis el 3 artículo. días, o el artículo. Es decir, hay gente que te la hace fácil, hay gente que no. Pero para aquellos que no te la hacen fácil, está este curso y ustedes van a ser todos excelentes navegadores, hábiles nautas del proceso. ¿Sí? Bueno, chicos, muchas gracias nuevamente. Espero que esta clase haya sido un poquito más ordenada, para ordenarnos la cabeza, porque la vez pasada me mareé un poco. ¿Les habló de la lengua y eso que habla él siempre? Pero bueno, creo que vamos llevándolo por buen puerto. Cualquier cosa, como siempre, las dudas, lo pueden consultar a Pepe también, que está en el grupo. Está en el grupo, lo que pongan en el grupo, si viene algo que les puedo decir, lo ven. Que no nada de tratarlo mal, sino todo lo contrario. Qué buena clase, y eso nos viene bien, nos llena el ego. Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.